Aquí comienza Naturaleza Somos. Temas, entrevistas, noticias, música, historia, arte y mucho más desde la mirada ambiental. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Naturaleza Somos, el programa de Ecología y Ambiente, aquí en la radio del Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz, el Bond, y la radio activa comunitaria, como todos los viernes, recorriendo noticias, temas, novedades y bueno, información general acerca de la temática ambiental, la ecología y bueno, todo lo que interesa a nivel local, regional e internacional. Pablo Varela en la conducción y Fernando Buena en la operación, como todos los viernes, y arrancamos ya con los temas del día. Microplásticos están en todos lados, sabemos que han sido encontrados en los lugares más recónditos del planeta, que se han convertido en un grave problema de polución, un grave problema ambiental en todo el mundo. La novedad de la semana es que un estudio realizado en Holanda detectó por primera vez, por lo menos en esta magnitud, la presencia de estos microplásticos en el torrente sanguíneo de la mayoría de las personas que se presentaron a participar de este estudio. Escuchamos primero la noticia. Los microplásticos se han encontrado en lugares recónditos del planeta, como el Círculo Polar Ártico o el Everest, pero también en el estómago de tiburones o pingüinos y en heces humanas y placenta. Ahora, un estudio demuestra por primera vez que también pueden hallarse en el torrente sanguíneo de personas. Las responsables de este trabajo son las investigadoras Heather Leslie y Marja Lamour de la Universidad Libre de Ámsterdam, quienes constatan que minúsculos trozos de plástico provenientes de nuestro entorno vital pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo humano. Los resultados forman parte del proyecto Immunoplast y se ubican en la revista científica Environment International. ¿Cómo encontraron los plásticos en la sangre humana? Para llegar a sus conclusiones, el equipo investigador desarrolló un método analítico para establecer el nivel de trazas de partículas micro y nanoplásticas en la sangre humana. El método se aplicó a la sangre de 22 donantes anónimos y se examinó para detectar la presencia de 5 polímeros diferentes, los componentes básicos del plástico. También se determinó el grado de presencia de cada uno de los polímeros en la sangre. Según el análisis, 3/4 partes de los sujetos analizados parecían tener plásticos en la sangre, señala la universidad en un comunicado. Esta investigación, asegura, es la primera en demostrar que las partículas de plástico pueden acabar en el torrente sanguíneo humano. La concentración global de partículas de plástico en la sangre de los 22 donantes ascendía a una media de 1.6 microgramos por mililitro, lo que es comparable a una cucharadita de plástico en 1000 litros de agua. Con este programa, SON-MW pretende conocer mejor los posibles efectos de las partículas de plástico sobre la salud y qué se puede hacer para limitar los posibles efectos nocivos. Bueno, de acuerdo a este estudio, entonces, el 77% de las muestras obtenidas demostraron la presencia de microplásticos en el torrente sanguíneo. Hay que decir que si bien existen muchos estudios realizados en modelos animales acerca de los efectos sobre la salud que poseen los microplásticos, incluso se han demostrado muchos efectos perjudiciales
enfermedades de diverso tipo, cánceres, inflamaciones crónicas producidas por este tipo de materiales. Los estudios en humanos todavía no son abundantes, son prácticamente inexistentes y no hay conclusiones firmes, de manera que el hallazgo es realmente bastante preocupante, pensando que puede ser absolutamente representativo de situaciones generalizadas a nivel mundial, pensando que ha sido realizado en un país como Holanda, en donde los estándares ambientales son bastante elevados, y hay que pensar que países como el nuestro y otros países latinoamericanos, que son importadores netos de enormes volúmenes de residuos plásticos, de los cuales se recicla una proporción menor, podemos estar en una situación realmente bastante más complicada. Digamos que los microplásticos son productos de la degradación de plásticos que van a parar al ambiente, que por medio de agentes físicos como la luz solar y también los cambios de temperatura, las precipitaciones, la exposición a ambientes oxidantes, se van fragmentando en partículas pequeñas del orden de milésimas partes del milímetro, es decir, de micrones, de ahí el nombre de microplásticos, y también nanoplásticos, ¿no? Aún de tamaños menores, del orden de millonésimas partes del milímetro. Y estos materiales, obviamente, al ser tan pequeños y tan movilizables, terminan siendo arrastrados por el viento, por las aguas que corren por la superficie, se infiltran en los acuíferos, se depositan en todas las superficies que uno se puede imaginar, ¿no? Tanto, digamos, en el exterior como en el interior de las propias viviendas. Por lo tanto, la exposición a estos materiales minúsculos es realmente totalmente difundida tanto para la especie humana como otras especies animales. Vamos ahora a escuchar algunos audios en donde nos cuentan un poco cuáles son los efectos que tienen estos microplásticos sobre los ecosistemas marinos, y también cuáles son los componentes que estos plásticos, que terminan pulverizados en partículas minúsculas, contienen y que los hacen tan peligrosos para la salud. El plástico y sus aditivos químicos. Vivimos inmersos en un mundo plástico. Es un material maravilloso, pero también es peligroso. Te propongo otra manera de pensarlo, para revalorizarlo, para usarlo racionalmente. El plástico se encuentra en cada rincón de nuestras vidas. Por ejemplo, analicemos un pequeño momento del día que todos compartimos: levantarnos a la mañana. Luego de descansar toda la noche en un cómodo colchón compuesto por una mezcla de poliuretano de alta resistencia, viscoelástica y látex, y relajar mi cabeza en una almohada rellena de poliuretano, taparme con una frazadita de manta polar de polietileno tereftalato, suena el despertador con una carcasa plástica de policarbonato. Me levanto de la cama y apoyo los pies en una alfombrita de poliéster, y me pongo las pantuflas de policloruro de vinilo. Me lavo los dientes con pasta dental hecha a base de micropartículas plásticas que limpian sin rayar el esmalte dental. Enjuago el cepillo de dientes, cuyo mango está compuesto de policloruro de vinilo y gomas, y sus cerdas son de nylon. En los primeros 60 segundos de mi día ya tomé contacto con no menos de 10 tipos de plásticos, y precisamente aquí está lo más atractivo de este material: su versatilidad. Para poder lograr esta versatilidad, el plástico debe ser fabricado necesariamente utilizando aditivos químicos. El plástico, como lo conocemos hoy en día, se fabrica desde el año 1907, es decir, que hace poco más de 100 años que la humanidad comenzó a hacer uso, abuso y a descartar este maravilloso material. Tan solo 2 generaciones bastaron para llenar el mundo de plástico. Hoy nos encontramos entre la presencia de 5 islas de plástico, una de las cuales tiene el tamaño de España. Pero volvamos a los aditivos. Para fabricar el plástico se parte de materiales naturales, tales como la celulosa, el gas natural y mucho petróleo. Pero el plástico así fabricado necesita color y algunas propiedades físicas para que cumplan su función adecuadamente. Entonces, se le agregan aditivos químicos que permiten, por ejemplo, facilitar el procesado industrial, tales como estabilizantes y lubricantes, otros vinculados a la seguridad, como los retardantes de llama. Algunos modifican las propiedades superficiales, como agentes antiestáticos, antideslizantes y adherentes, o modificantes de las propiedades
ópticas, pigmentos y colorantes y agentes de nucleación, aditivos contra el envejecimiento, estabilizantes contra la radiación ultravioleta del sol y fungicidas y muchos más. Todas estas recetas distintas para la fabricación del plástico son precisamente la causa de que sea tan difícil su reciclaje. Sucede que para poder reciclar los materiales plásticos tenemos que contar con materiales cuyas fórmulas sean similares, que tengan por ejemplo un mismo punto de fusión y cohesión entre sí. Con tantas fórmulas distintas de plásticos para cada cosa en general, el reciclaje se convierte en una tarea sumamente compleja y poco redituable. Tal es así que según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo se recicla tan solo el 9% del plástico. El resto, el 91%, termina en el mar, en basureros a cielo abierto o en rellenos sanitarios. Entre el año 1950 y el 2017 se fabricaron más de 9.2 mil millones de toneladas de plástico. Esto es más que 1 tonelada por cada persona que actualmente vive en la Tierra. La gran mayoría de estos productos son materiales descartables. Por ejemplo, la cantidad de botellas que Coca-Cola declaró haber fabricado tan solo en el año 2019 fueron unas 88 mil millones de botellas PET. Descartables, obviamente. Si las ponemos una detrás de la otra, suman 62 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Necesitamos tantas? ¿Te imaginas cenando una botella PET y una bolsita tipo camiseta? ¿Te imaginas viviendo en una isla de plástico y atrapado en una red de pesca? El plástico en el medio ambiente se convierte en la cena, el piso o la condena de la fauna marina. A través de poco más de 100 años nos hemos dedicado a llenar el océano de plástico. Hoy se sabe que existen 5 islas de plástico y hay 2 más en vista. Pero no son de esas islas caribeñas con palmeras y arena blanca. Se parece más bien a un basural flotante, donde los animales mueren atrapados buscando alimento o refugio. Los cuerpos de esos animales que mueren allí atraen a otros carroñeros y así a través de un proceso llamado técnicamente pesca fantasma mueren miles de animales cada día, muchos de los cuales están en peligro de extinción. ¿Pero qué tiene en especial el océano que hace que sea tan susceptible al plástico? Bueno, en realidad el plástico en el medio ambiente se degrada principalmente por la acción del sol, que a través de la radiación ultravioleta rompe algunas estructuras moleculares. Como el plástico en el mar no recibe tanta luz del sol, se ve protegido y de esta forma persiste muchísimos más años que si estuviera en tierra firme. Además, hay otro proceso muy parecido a lo que nos pasa cuando nos resbalamos en la pelopincho. Se generan microambientes en los cuales viven seres microscópicos que protegen aún más a los plásticos del sol. Por eso se ponen babosos al tacto. Como si esto fuera poco, es tan estable la temperatura del agua del mar que esto conserva aún más a los plásticos. En el mar no existen las amplitudes térmicas a las que estamos acostumbrados. La temperatura no varía entre el día y la noche y cambia muy poco como en las estaciones del año. Esto hace que los materiales plásticos se puedan conservar aún mejor en el ambiente marino. Además de verse favorecido por el poco ingreso de la luz del sol y por la estabilidad térmica del mar, hay otro factor que favorece también a la conservación de los plásticos en el medio ambiente marino, y es la baja disponibilidad de oxígeno. Sucede que en las zonas superiores de la columna de agua se concentran los organismos que generan el oxígeno, llamado fitoplancton. Así, entre los 100 y los 1500 metros de profundidad, dependiendo de las circunstancias locales, se concentra la mayor cantidad de oxígeno en el mar. De hecho, tendemos a pensar que los pulmones de la Tierra son los bosques tropicales, pero en realidad son los océanos, gracias a las diatomeas. A medida que vamos descendiendo en el mar, baja la concentración de oxígeno en el agua. Así, el plástico que alcanza las profundidades marinas está protegido de la oxidación, del ingreso de la luz del sol y de los cambios térmicos. Se han registrado residuos plásticos a 10.000 metros de profundidad. Esto es 8 veces la profundidad del Gran Cañón. Todo esto tan favorable para el plástico, pero tan desfavorable para el mar, hace que el océano no haga más que acumular y acumular y acumular plástico. Si pensamos que hace tan solo 110 años que fabricamos plástico y que una bolsita tarda 150 años en desaparecer, entonces desde que comenzamos a fabricarlas jamás ninguna desapareció en el ambiente. No hicimos más que ocultarlas en la profundidad del mar, donde se conservan en las mejores condiciones ambientales para este material. Hoy ya hemos dejado una huella geológica en las profundidades del mar. Depende de nosotros empezar a borrarla. Cada acción cuenta, cada decisión importa. Nosotros, los consumidores, tenemos un gran poder y responsabilidad en la lucha por eliminar el plástico del medio ambiente marino. Los microplásticos afectan de diversas maneras al medio ambiente marino. Por ejemplo, son materiales tan resistentes que pueden cruzar el océano de punta a punta.
En sus superficies crecen microambientes, por eso se ponen babosos al tacto. Esos microambientes albergan seres que en nuevos ecosistemas pueden ser invasores biológicos, parásitos o transmitir enfermedades a organismos nativos. En el suelo de la costa, los microplásticos se mezclan con la arena. Esto altera algunas propiedades físicas, como por ejemplo, la retención de la humedad, la granulometría y la transmisión de calor. A simple vista, esto no parece gran cosa, pero hay especies que son muy sensibles a estos cambios. Por ejemplo, las tortugas marinas, para desovar, salen a la costa, cavan un pozo y ponen sus huevos. Dependiendo de la temperatura de incubación, serán los sexos de los individuos. Hoy se están investigando algunas especies de tortugas en extinción, que pueden estar teniendo problemas, ya que hay tanto plástico en la arena que la temperatura de incubación se ve afectada, y nacen todas del mismo sexo. Esto es peligroso, más si estás en extinción. Con los microplásticos sucede lo mismo que con nuestras células. Tienen una gran relación superficie-volumen. Esto quiere decir básicamente que como son tan pequeñas, poseen mucha superficie para el volumen que tienen. No me voy a detener en este concepto físico, pero resulta interesante para entender que fragmentos tan chiquititos de plástico puedan acumular grandes cantidades de contaminantes en sus superficies. En el mar existen contaminantes hidrofóbicos, es decir, que no les gusta el agua. Estos contaminantes están en niveles traza, o sea, que se encuentran en pequeñas cantidades en el agua. Estos contaminantes en general son como aceitosos y les encanta pegarse a las superficies de los microplásticos. Recordemos cómo cuesta sacar la grasa adherida a un tupper. Por la relación superficie-volumen, esto implica que los microplásticos pueden acumular más contaminantes de los que pensaríamos en sus superficies. Hay muchos contaminantes hidrofóbicos en el mar, gran parte vinculados a los plaguicidas utilizados en la industria agropecuaria. Si uno lo ve de esta forma, pensaría, genial, los microplásticos están limpiando los océanos de la contaminación. Pero en realidad esto no es tan bueno como parece. Los microplásticos están suspendidos en la columna de agua, es decir, que están en la superficie, en la columna en sí a diferentes profundidades y en el fondo del mar. Así, la fauna marina que tiene respiración branquial respira los microplásticos. La fauna marina que se alimenta por filtración ingiere microplásticos, y los que cazan, por la gran variedad de formas y colores, en general también se alimentan de microplásticos. Una vez en el organismo, los microplásticos que pasan al sistema digestivo se ven sometidos a diferentes procesos que liberan contaminantes hidrofóbicos que estaban pegados en sus superficies. Así, los contaminantes quedan en los cuerpos de los animales y se van acumulando con el paso del tiempo. Esto se llama bioacumulación. Con los procesos metabólicos se liberan también otros contaminantes que se encuentran en la matriz del material. Se liberan los aditivos químicos utilizados en la fabricación del plástico. Con el paso por las redes tróficas, cuando a un pez más pequeño se lo come otro más grande, el pez más grande que está en un nivel más alto de la red va concentrando estos contaminantes. Esto se llama biomagnificación, o sea, los niveles superiores de la red trófica van a recibir más contaminantes. ¿En qué nivel de la red pensás que estamos nosotros? Adivinaste, en el más alto. Pero así como cualquier especie marina puede ingerir algún tipo de microplástico en el mar por accidente, nosotros también. En nuestros alimentos y bebidas, en este caso, principalmente durante la producción y el empaquetado. Microplásticos que se desprenden y acaban en lo que comemos y tomamos y por ende van a parar a nuestro cuerpo. Un estudio publicado en una revista de ciencia y tecnología estadounidense dice que la ingesta total anual de partículas de microplástico alcanza las 120.000 partículas. Y para graficar esto de alguna manera, algún tiempo atrás, como dice la canción, se hizo famosa una nota que decía que frente a esta cantidad de 120.000 partículas, los seres humanos consumíamos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. De 52, 53 semanas que tiene el año, estamos hablando de 53 tarjetas de crédito. Por supuesto es un cálculo aleatorio, una suerte de juego si se quiere, aunque yo no sé si tanto. Esto en alimentos y bebidas. Hay que hablar, por ejemplo, de una clara diferencia en la cantidad de partículas de microplástico que ingerimos si tomamos agua embotellada o agua del grifo. Si tomáramos solamente agua embotellada, podríamos llegar a alcanzar una cantidad de 130.000 partículas solamente de agua, sin contar alimentos.
Para el agua de grifo, en cambio, la adicional de partículas es de tan solo 6.000. Digo tan solo en relación a las 130.000 de las aguas embotelladas. Es decir, una clarísima diferencia en la cantidad de partículas que ingerimos en relación a cómo consumimos nuestra agua, y esto obviamente repercute en nuestra salud y sobre todo en nuestro sistema digestivo. Bueno, esto era un poco el panorama acerca de los efectos de los microplásticos en ecosistemas marinos y también su dispersión en otros ambientes que hacen que la exposición humana sea elevada. Y bueno, y ahora cabe un poco preguntarse cómo estará la cosa por la Argentina, y bueno, si estas noticias no eran buenas hasta acá, creemos que las que vamos a comentar ahora no son mejores. Quizás algunos recuerden que durante el gobierno de Mauricio Macri se cambió, en realidad se cambió una legislación, una normativa anteriormente vigente por decreto, por la cual se flexibilizaron las normas para la importación de residuos plásticos. Uno preguntará, ¿pero por qué un país importa residuos plásticos? La explicación es muy sencilla, porque los países del primer mundo, principalmente Estados Unidos, Canadá y otros, son productores de gigantescas cantidades y usuarios también de gigantescas cantidades de plásticos, y de los cuales se recicla una ínfima proporción, y no hay capacidad tampoco instalada para producir el reciclaje de la totalidad de esos residuos, ni tampoco tienen interés en hacerlo, con lo cual se ofrecen para ser exportados a otros países, justamente para evitar el problema ambiental gigantesco que genera la disposición de esos enormes volúmenes de residuos en basurales, rellenos, o que vayan a parar a cuerpos de agua o al suelo, como sucede en los casos que tan frecuentemente vemos en la Argentina y otros países latinoamericanos. Y bueno, y desde esto habitualmente la gran mayoría de estos residuos plásticos que se exportaban desde los países centrales eran importados por los países del sudeste asiático y fundamentalmente China, pero también otros países como Filipinas, Malasia, Vietnam y otros. Resulta que en 2018 China prohibió la importación de estos residuos plásticos justamente para evitar los enormes problemas ambientales que esto genera en el propio territorio, lo cual generó un cimbronazo y un desbalance absoluto entre la producción de estos materiales plásticos usados y su demanda para reciclaje, con lo cual los países latinoamericanos comenzaron a incrementar de manera exponencial la importación de residuos plásticos. Y como les decía, en 2018 entonces se firmó este decreto de parte del gobierno argentino durante la gestión de Macri, por la cual se dejaba de exigir a los países de origen de estos residuos un certificado de inocuidad de los mismos, es decir, que a partir de este decreto se podía importar cualquier tipo de residuo sin exigirle al país proveedor que certifique la inocuidad de los mismos, ¿no? Lo cual implica que pueden venir todo tipo de residuos conteniendo restos de productos tóxicos o un montón de otras alternativas que hacen que estos residuos no sean aptos para su reciclaje. De hecho, gran parte de los residuos que ingresaron durante la vigencia de ese decreto, que fue derogado por la actual gestión del gobierno de Aníbal Fernández durante el año 2020, que impuso un periodo de 180 días para dictar una nueva norma, que ha pasado ese periodo y ha pasado más de un año y medio y todavía no existe una nueva norma que permita de alguna manera reemplazar a la anterior, con lo cual a los efectos prácticos la importación de residuos sigue al mismo ritmo anterior y sin solución a la vista, porque recordemos también que se impulsó el año pasado, a iniciativa de varias organizaciones ambientalistas, con el apoyo de diputados de las bancadas mayoritarias, pero fundamentalmente de algunos diputados del Frente de Todos, se había impulsado una ley justamente de envases, para el reciclaje de envases plásticos, que quedó trabada fundamentalmente por el lobby de la industria plástica en la Argentina, y que al día de hoy sigue sin sancionarse y seguimos sin una ley de plásticos,
seguimos con enormes volúmenes de importación de residuos plásticos, de los cuales las grandes empresas, digamos, son usuarias de envases plásticos para sus productos, son las importadoras, pero bueno, un enorme porcentaje de esos residuos que se importan quedan sin reciclar, con lo cual van a parar a los rellenos mal llamados rellenos sanitarios, en muchos casos basurales a cielo abierto, como bien conocemos acá en el partido de Escobar varios casos, por ejemplo el basural de la calle Mani, en las cercanías del Cazador, donde sabemos que entran todo tipo de residuos prácticamente sin control, a pesar de que en teoría solamente deberían entrar ramas y residuos orgánicos. Hemos visto entrar todo tipo de residuos, como también otros basurales, no solamente del partido de Escobar, sino también del conurbano bonaerense. Y bueno, y ahora sabemos que una parte de esos residuos probablemente provenga también de los excedentes de esta importación, de este círculo tan perverso, ¿no?, en donde los residuos plásticos que los países centrales no quieren enterrar en sus propios territorios terminan siendo enterrados, obviamente, en los países periféricos que no tienen una normativa adecuada, y seguimos en nuestro caso, en el caso de Argentina, sin esa normativa adecuada para poder impulsar una mayor tasa de reciclaje a nivel local y para prohibir definitivamente la importación de este tipo de materiales que obviamente no le conviene a nadie, y muchísimo menos al circuito de reciclado, del cual que es informal, pero que realmente cumple una función social extremadamente importante en Argentina, y que obviamente este tipo de negocios de gran escala golpea sin que se genere en contrapartida un impacto positivo desde el punto de vista ambiental. Así que bueno, esa es un poco la situación lamentable en nuestro país, y que esperemos que, bueno, a medida que se va ganando más conciencia, el apoyo social a la sanción de esta ley de reciclaje de residuos plásticos aumente, y gracias a esa presión se destrabe en la Cámara de Diputados, donde actualmente está trabada, y pueda lograr finalmente alcanzar el estatus de ley que tanto necesitamos. En tu cielo dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte. Toda la voluntad es un mar, mi playa la vereda constante, caos en la tierra, paso una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Que te doy, cosas que te quedan. Espero que aclare el tiempo, corazón. Espero un trueno de voz. Cuando el mundo corre sin dignidad, no son los juegos que merecen jugarse. Que si los pueblos y hasta amantes distancias ya se parten, perdemos sin jugar, caos en la tierra, paso una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico, caos en la tierra, paso una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. La tierra es un defecto hermoso, lleno de animales, un milagro en común. Somos la montaña, queremos un mañana.
plástico cubre el sol y el corazón solo ve plástico. Caos en la tierra, paso una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón solo ve plástico. Plástico, 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 plástico. Bueno, otra noticia importante que surgió esta semana es la presentación de una denuncia penal contra José Antúnez, el director de la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la empresa estatal que gestiona la operación, que opera, digamos, las centrales nucleares en la Argentina, que recordemos están ubicadas en 2 localidades de la Argentina. Una es la localidad de Embalse de Río Tercero en Córdoba, y la otra es Atucha en la localidad de Lima en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Atucha existen actualmente 2 reactores funcionando ahí. En el caso de Embalse hay 1, y como es sabido, recientemente se firmó un acuerdo marco con China para adquirir la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de una 4ª central nuclear denominada Atucha 3, también obviamente en el predio de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, con la tecnología denominada Hualong 1, y sobre lo cual hemos hablado en este programa, entrevistando hace algunas semanas a Agustín Saiz del movimiento antinuclear de Zárate Campana, que nos contaba un poco cuáles eran los reparos acerca de esta tecnología y de la expansión del plan nuclear argentino en general. A raíz de todo el ruido que se ha montado entre las comunidades preocupadas, fundamentalmente las comunidades más cercanas a las instalaciones nucleares de potencia en la Argentina, como son justamente la ciudad de Zárate, la ciudad de Campana, la ciudad de Embalse Río Tercero, Río Cuarto. A raíz de esta preocupación es que se ha presentado esta denuncia penal por parte de Raúl Montenegro, que es el presidente de la Fundación para la Protección del Medio Ambiente, la FUNAM, que está radicada en Córdoba. Raúl Montenegro es biólogo, ha sido galardonado con el Premio Nobel Alternativo, que es una distinción que se da por una organización internacional radicada también en Suecia, que se opone un poco al Premio Nobel canónico, ¿no? Que sabemos que muchas veces es otorgado por razones absolutamente extra mérito científico, y más por razones políticas convenientes a los países centrales. Y Raúl Montenegro ha presentado esta denuncia penal con el patrocinio letrado de Fabián Maya, quien hemos tenido también en este programa, el abogado ambientalista que también está involucrado en varias de las causas atinentes acá a nuestro partido de Escobar, por ejemplo la del Naudir Delta y otras que hemos también tratado en este programa. Y esto decía Raúl Montenegro acerca de la denuncia que ha presentado contra José Antúnez, el director presidente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Argentina está enfrentando un riesgo impresionante en el tema nuclear, sin que los ciudadanos hayan participado o se les haya dado información. Justamente el gobierno de Argentina firmó un contrato con el gobierno de China para que se construya un reactor nuclear Hualong 1, que es experimental, que ya sufrió un accidente, en la zona cercana a la ciudad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, donde se agregaría Atucha 1, Atucha 2 y otro reactor que es el Carem 25. Y nosotros con Juan Smith, el abogado por Córdoba, Fabián Maggi, el abogado en la provincia de Buenos Aires, hicimos la presentación en la Fiscalía Federal de Campana, en la provincia de Buenos Aires,
porque este reactor nuclear chino representa, al igual que cualquier otro reactor nuclear de potencia, un riesgo inmenso. No hubo evaluación de impacto, no hubo estudio de impacto ambiental, no hubo audiencia pública. Directamente se acuerda con China que financiaría, son más de 13.000 millones de dólares, reactor nuclear de potencia. Entonces, de allí la presentación judicial por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y algún otro delito que pudiera identificar el fiscal. Quiero aclarar de que ya se trate de Atucha, ya se trate de la central de embalse del Córdoba, si llegaran a tener el peor accidente posible o el peor evento posible, que es nivel 7 en la escala del INES, el INES es una escala del Organismo Internacional de Energía Atómica, el área de impacto radiactivo, en caso de esa catástrofe, podría extenderse prácticamente unos 500, 700 kilómetros alrededor de la central, teniendo en cuenta además que tanto los materiales radiactivos que hay dentro de una central, como los materiales radiactivos que se almacenan cerca, los depósitos de combustible nuclear agotado, son altamente radiactivos y a su vez pueden y mantienen ese riesgo prácticamente por más de 2.400 siglos. Entonces es inconcebible que los gobiernos firmen acuerdos violando leyes que nos protegen a todos los ciudadanos. Y en este caso no solamente algo que representa una amenaza enorme para todos, sino que además también para el Uruguay, y con el agravante de que no estamos preparados para los peores accidentes posibles. No hay hospitales que tengan especialidad, ni tampoco hay equipos médicos. Por lo tanto, tenemos una plena confianza en esta presentación hecha en la Justicia Federal de Campana, porque realmente los gobiernos deben empezar a cumplir las leyes y realmente no tomar a la gente como cobayitos y no transformarnos en zonas de sacrificio, ¿no? Bueno, y para expresar la opinión de la comunidad por lo menos de las organizaciones ambientalistas del movimiento antinuclear de Zárate Campana, escuchamos ahora nuevamente a Agustín Saiz hablando de la denuncia y de los peligros que representa la energía nuclear de potencia para las comunidades cercanas y no tan cercanas, y las evidencias que existen de los daños a la salud que ya se están produciendo tanto en Embalse Río Tercero como fundamentalmente, nos cuenta Agustín, en el caso de la localidad de Lima y la localidad de Zárate. De más está decir todo el costo, el pasivo social, ambiental que implica la energía nuclear. En el caso de Zárate, una de las ciudades con tasas más altas de enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Lamentablemente tenemos tasas altísimas de cáncer, malformaciones, trastornos, autismos, Parkinson. Son todas enfermedades que se sabe que están relacionadas con el medio ambiente. Nunca pudimos, por el gran cerco que implica una instalación nuclear, que no es solamente una instalación de una empresa, sino es una instalación del Estado, custodiada por Gendarmería, nunca tuvimos las herramientas para medir efectivamente cuánto está contaminado Atucha, pero sí tenemos el boca a boca de los trabajadores, de los vecinos, de la catástrofe que vive Lima sanitariamente, y tenemos un antecedente muy interesante que es que en Embalse es la central nuclear de Córdoba, gemela Atucha 1, Embalse con un reactor nuclear está contaminado. Hay cobalto 60 en el barro del lago. Cobalto 60 es un producto radioactivo únicamente posible como consecuencia de la reacción nuclear del reactor, y hay tritio radioactivo incluso en el agua corriente. Esto es un escándalo. Las normativas argentinas permiten cierta tolerancia de tritio, pero la cantidad de tritio que la gente de Embalse está bebiendo, para las normas norteamericanas y europeas, está fuera de la tolerancia. Entonces, todo el impacto que nosotros vemos se lo podemos asumir tranquilamente gran parte al proyecto nuclear, que repito, ahora se suma el Gualón One, pero esto ya hace más de 45 años que estamos teniendo este problema en Zárate,
que queda en provincia de Buenos Aires. Respecto a la denuncia de FUNAM, nos parece una iniciativa fundamental, que obviamente es un área que necesita de una expertise en lo jurídico y en lo técnico, que pocas personas pueden tener ambas. Haber llegado a esa denuncia es la consecuencia de un trabajo enorme y de una voluntad de dar una herramienta a la sociedad, porque la denuncia de FUNAM, de Raúl Montenegro, lo que está haciendo es dándonos una herramienta a nosotros, en el sentido de que por sí solo, si no está el apoyo y la presión social, una causa que en este caso tiene que ver con un poder político muy fuerte, muy grande. Recordemos que casi todo el arco político está a favor de este proyecto, que se está jugando el financiamiento de una gran parte de la Argentina y que el entretejido político, oposición y oficialismo en ese sentido no tiene fisuras. Entonces, la causa judicial es una herramienta de la sociedad que tiene que saber instrumentar, tiene que saber ejercer presión, tiene que movilizarse a través de esto, porque lamentablemente, como este es un proyecto muy vinculado a las esferas más altas del poder, sabemos lo que es el poder judicial en la Argentina, donde una causa puede ser fácilmente cajoneada o manipulada a través de ciertos mecanismos técnicos. Entonces creemos que lo de FUNAM es fundamental. Son, creo que, muy pocas las personas que pueden elaborar un proyecto de este tipo, pero ahora nos corresponde a nosotros tomar eso y usarlo como una herramienta que realmente detenga este proyecto, que es una locura. La lectura de la denuncia realizada por la FUNAM es realmente espeluznante. Los datos incluidos en la denuncia realmente pone los pelos de punta, ¿no? Es una cosa que uno se pregunta cómo es posible que un Estado insista con un proyecto como el proyecto nuclear argentino, tan peligroso, tan antieconómico, obviamente tan contaminante. Pensemos que los residuos radioactivos, como bien decía Montenegro en la entrevista, duran decenas a cientos de miles de años, ¿no? Sin decaer y manteniendo su peligrosidad para la salud por la emisión de radiaciones que son mutagénicas y que producen daños irreversibles para quienes se exponen a estas radiaciones. Hay que decir que no hay sitio seguro para enterrar los residuos radioactivos. Recordemos que también hemos en este programa hablado del tema, ¿no?, de los proyectos que hubo en la Argentina, encabezados por INVAP y por la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, para importar residuos radioactivos desde Australia como moneda de cambio para la instalación de un reactor nuclear que iba a ser vendido por la empresa de propiedad asociada, pero con participación mayoritaria estatal, INVAP, a ese país. Que obviamente lo único que tiene en cuenta es el interés de un conjunto de actores públicos y privados en la Argentina que viven y vienen viviendo el plan nuclear desde hace muchas décadas, desde hace más de 50 años, en donde hay un entramado compuesto por militares que ven en la energía nuclear una salvaguarda estratégica sin que nunca se entienda demasiado bien cuáles son las razones por las cuales el desarrollo de energía nuclear de potencia en Argentina tendría una función geoestratégica o tendría alguna relación con la soberanía de nuestro país. Está también un amplio sector, o no tan amplio, pero sí extremadamente influyente, de la comunidad científica argentina, especialmente físicos, ingenieros, que encuentran también en la defensa del desarrollo nuclear una forma viable de llevar adelante el trabajo relacionado a sus intereses particulares y obviamente la financiación de proyectos de todo tipo. Y las empresas que se han conformado alrededor del lobby nuclearista, ¿no?, empezando por supuesto por la empresa INVAP y también una cadena de proveedores de la industria nuclear, de proveedores y de lo que se llaman de la cadena downstream, ¿no?, es decir, aquellos que reacondicionan o reciclan algunos materiales, justamente combustible gastado y otros materiales provenientes del ciclo nuclear. Hay que decir que el plan nuclear argentino ha resultado absolutamente ruinoso, no solamente para la cuestión ambiental, sino también
para la economía argentina, dado que es la forma de producir electricidad más cara de todas las alternativas existentes. Hoy es muchísimo más cara que la producción de energía eléctrica a través de aerogeneradores y más de 20 veces más cara que la producción de energía eléctrica a través de la hidroelectricidad. Es decir, que no hay ninguna razón ni económica, ni social, ni ambiental para mantener este plan nuclear carísimo, peligroso y dañino para la salud, y muchísimo menos para expandirlo. De manera que creo que es una buena noticia que finalmente haya una denuncia penal contra los responsables de estos intentos de expansión y los irresponsables, mejor dicho, de estos intentos de expansión del plan nuclear argentino, sin estudio de impacto ambiental, sin cumplir con ningún proceso de participación ciudadana, solamente intentando abrochar sin ningún tipo de exposición pública ni de participación un convenio millonario con China, simplemente por razones que tienen que ver con acuerdos bilaterales y con préstamos preexistentes con esta nación asiática, y que bueno, nos ponen en riesgo a todos y a todas, y que bueno, esperamos que esta denuncia realmente prospere, despierte las alarmas en la sociedad, y logre de alguna manera una respuesta a la clase política acorde con la importancia de este tema. Recordemos ahí, como decía Montenegro, que el radio de un accidente nuclear de la máxima calificación posible, porque hay 7 categorías o niveles de accidentes nucleares. El más grave es el que sucedió, por ejemplo, en la central de Fukushima y en la central de Chernobyl. Han sido los 2 accidentes de nivel 7 que se han producido a nivel mundial como antecedentes. Recordamos que el accidente de Chernobyl tuvo que ver con una experimentación realizada en forma irresponsable por parte de quienes tenían a cargo la operación de la central nuclear. Pero el accidente de Fukushima tuvo que ver con un fenómeno natural, con un tsunami, es decir, una tormenta marina que produjo, que inundó gran parte de las instalaciones y produjo este accidente que al día de hoy todavía sigue teniendo consecuencias, a pesar que ya lleva más de 10 años desde producido. Todavía existen enormes cantidades de materiales contaminados que Japón no sabe qué hacer con ellos, al punto que todavía se sigue debatiendo en Japón la posibilidad de tirar millones de toneladas de materiales contaminados al mar directamente, fundamentalmente de aguas contaminadas con altos niveles de radioactividad que no saben realmente, los tienen depositados en enormes reservorios, pero que todavía no le han encontrado una solución definitiva. Pensemos qué puede pasar en la Argentina, no en una localización como Atucha, una localización sobre el río Paraná, el río más importante de la Argentina, el río del cual abastece agua potable a todas las ciudades más importantes de la Argentina. Más de la mitad de la población se encuentra, o casi la mitad de la población se encuentra ubicada a la orilla del río Paraná y toma agua justamente de este río. ¿Qué pasaría ante un accidente similar al de Fukushima o simplemente ante un atentado, por ejemplo, que es algo que no se puede de ninguna manera descartar en ningún caso? Un accidente de nivel 7 la produciría, según los estudios presentados en la denuncia penal, una nube radioactiva que podría alcanzar no solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino también podría cruzar el Río de la Plata, abarcar todo el territorio uruguayo y llegar hasta el sur de Brasil. Es decir, estamos hablando de un radio de 700 kilómetros que podría producir un accidente de nivel 7 y que obviamente convierte a este problema en un asunto de importancia internacional, ¿no? No solamente la población argentina debería ser consultada acerca de la continuidad del plan nuclear y específicamente la expansión de este plan a esta 4ª central nuclear propuesta con tecnología china, que sabemos que todavía es experimental, que no es del todo segura, que no está suficientemente probada. Pero además deberían consultarse y hacer una consulta a los países vecinos que también serían afectados por un accidente nuclear de estas características.
Hay que decir también que un proceso regulatorio nuclear, eso también figura en la denuncia, en los Estados Unidos, por ejemplo, dura 12 años, de los cuales entre 2 y 3 años son dedicados exclusivamente a la realización de audiencias públicas y consultas ciudadanas. Fíjense qué lejos que estamos de esto, ¿no? El gobierno ha prácticamente abrochado este acuerdo sin estudio de impacto ambiental, sin consulta ciudadana. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales ha presentado oportunamente varios pedidos de informes a Nucleareléctrica Argentina, a la Comisión de Energía Atómica y a la Secretaría de Energía para que expliquen y expongan cuáles son los detalles y pormenores de este nuevo proyecto, y jamás ha recibido una respuesta. Hace más de 2 años que han presentado los pedidos de informe y jamás han sido presentados, con lo cual, bueno, la situación es realmente extremadamente preocupante. Y bueno, esperamos, como dijimos antes, que esta nueva denuncia, y esta denuncia en particularmente penal, por las responsabilidades que le caben a los funcionarios públicos, insisto, irresponsables de esta situación, puedan de alguna manera obtener una respuesta satisfactoria a los reclamos de la sociedad, para que se le dé lugar a su opinión acerca de estas tecnologías extremadamente peligrosas para la población. Bueno, llegamos así al final de esta nueva edición de Naturaleza Somos, el programa de Ecología y Ambiente, aquí en la radio del Colectivo Cultural de Ingeniero Mayo El Bondi. Recordamos, como siempre recordamos, que este programa, esta edición, se vuelve a transmitir hoy a las 10 de la noche. Y bueno, las esperamos nuevamente aquí el próximo viernes, como todos los viernes, a las 8 de la mañana en Naturaleza Somos. Que tengan una muy buena semana.